Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos acercar una parte de la historia. Hoy el tema propuesto, seguimos en Gibraltar, seguimos en el Peñón, seguimos en la Roca. El tema propuesto, como os digo, es nuevas fronteras y revisionismo. Cuando uno pasa por la Mancha, por esa gran extensión, camino de Andalucía, volviendo de ella, o visitando y recorriendo algo tan bello como es esa región que tiene tanta aportación, nos quedaríamos sorprendidos, Castilla-La Mancha nos da sorpresas continuamente de nuevos descubrimientos, de iglesias singulares, de puentes, de yacimientos romanos, de yacimientos prehistóricos. Es absolutamente increíble. ¿Cuántas veces ha pasado desapercibida y cuántas veces la tendremos que volver a visitar y a recorrer? Pero cuando suelo pasar o estar por allí por la Mancha, cuando la cruzo o cuando me muevo en ella o cuando se acerca el final del verano, sea los meses de julio y de agosto, tiene una característica especial, sobre todo a partir del kilómetro 130, 170, casi al 200, que es donde está Valdepeñas, y ahí ya en Valdepeñas todo huele a vino, porque son los grandes productores europeos y querría decir que por extensión y por producción igual mundiales. En comparación, habrá regiones que tengan más que, digo yo, o no lo sé, igual ciertamente es un líder mundial en producción de vino, pero como no lo sé, no lo afirmo. Bueno, pues el otro olor característico antes de llegar a Valdepeñas es el olor del melón. El melón, decir, vamos a comer un melón. Nosotros el olor del melón lo tenemos cuando lo abrimos y nos acercamos a olerlo, o cuando el melón se está podriendo y tiene un olor característico que sigue recordando todavía lo que es el olor del melón bueno cuando lo comemos. Yo venía de una cultura que no conocía los melones. Al norte llegaban los melones duros pronto y eran un desastre. Uno se comía un pepino. Ahora probablemente haya buenos por las comunicaciones, pero antes venían con un camión, te decían que de La Mancha, vete a saber dónde era, y daban un volquete allí iban como si descargaran leña, descargaban los melones. Venían grandes camiones, levantaban la parte de atrás, se iban volteando allí y los fruteros lo metían dentro del almacén o dentro de lo que era la tienda, y allí tenías melones para comer todo durante 2 o 3 meses, pero estaban igual de insípidos y igual de malos. Por eso yo nunca me había habituado a comer melón, ni melón bueno. Luego también había otro plato socorrido en las bodas y en las celebraciones de los años 70 y de los finales de los 60, 70, casi asomándose a los 80, que nosotros, que éramos muy catetos, pues nos ponían melón con jamón como una gran exquisitez, y había veces que ya ponían melón con jamón pinchado con una banderilla de una gamba o de un langostino. Eso es una cosa exótica. Ya veis de dónde venimos. Pues luego ya, claro, cuando pasaron los años y un día pruebo un melón bueno, dije, pero Dios mío, pero qué maravilla es esto, pero qué sabor, qué dulzura, qué textura, qué agradable. Claro, como había comido malos melones, pues empecé a comer melones buenos y empecé a notar profundamente la diferencia. Y son muchas las veces que, bueno, siempre que paso,
que paso con el coche en mis recorridos, pues tengo, yo no sé si es un amigo, desde luego es un conocido y me trata muy bien, que se llama Munir. Munir es un marroquí y él y su padre venden melones al borde de la autovía de Andalucía, de la autopista, ahora las llaman autopistas, que es de la autopista 4 que baja hasta Cádiz, la A4. Y entonces me paré una vez y allí en la cafetería, la gasolinera tiene una cafetería, fuera de estas dos edificaciones, como os imagináis, hay un gran parking, sobre todo ocupado por camiones transhumantes, y detrás también de este parking, en el fondo, hay una venta de melones y de sandías y de ajos, porque también es una tierra de ajos. No os olvidéis de los ajos de las pedroñeras de la zona de Cuenca, y ajos que os podéis encontrar por muchas partes de la provincia de Ciudad Real, que son exquisitos. Cuando compras ajos de allá no volvéis a comprar al supermercado nunca. Si puedes, nunca. Si no puedes, pues claro, el ajo también tiene una longevidad, no te llega a durar un año. Entonces, pues en la cafetería hay un camarero que se llama Javier, que lleva más años que la gasolinera, dice él, y un día le pregunté, pero ya hace años, un día le pregunté, le dije, ¿qué tal? Yo no me fiaba, la verdad, yo veía unos vendiendo ahí al borde de la carretera o tal, uno tiene como una especie como de prejuicios, luego les ves que son de otro país y dices, bueno, estos melones que me venden serán de aquí, serán de Marruecos, y no porque los melones de otros países sean malos, sino que porque muchas veces no sabes qué garantías tienes, ni qué te van a vender, ni qué te van a ofrecer. Entonces lo que sucedió es que me dice, no, este tío tiene melones, este tío en el ámbito coloquial, dice, esta persona tiene melones, y tiene melones muy, 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 muy buenos, y sandías también. Y entonces pues me acerqué la primera vez y le dije, mira, te quiero llevar melones. Me dice, le digo yo, ¿son buenos? Me dice, claro. Le digo, hombre, me los vendes tú, ¿cómo no van a ser buenos? Y me dice, no, mira, ¿tú pasas por aquí? Digo, sí, suelo pasar con cierta frecuencia. Si te sale un melón malo, tú me lo dices y yo te voy a regalar otro, porque no te va a salir ninguno de los melones que te venda yo, te voy a salir. Y yo dije, bueno, cuento chino. Bueno, me llevé 2 sandías y 2 melones. Oye, los abrí y a un precio, vamos, si hablamos de los precios a los que venden esta gente la fruta, a los que te venden en Madrid, o sea, el asalto que nos hacen a Madrid de pistola en mano, por el precio de un melón de Madrid, aquí te puedes comprar 7 u 8, por el precio de uno, más bien 8, incluso a veces hasta 10, o sea que no os digo más. Bueno, entonces me los llevé, pero vamos, decía, bueno, pues si sale bueno me lo como, y si sale malo, pues para las gallinas, por decirlo de alguna manera. Y oye, los abrí y eran excelentes, tanto los melones como las sandías. Y ya he continuado comprándole siempre que paso, porque él está vendiendo a partir de la primera semana de julio hasta noviembre, hasta finales de octubre, que es cuando está la temporada del melón y de la sandía moviéndose. Entonces, la primera semana hasta la tercera semana de julio, lo que tiene son melones de la zona de Murcia, pero él te lo dice, estos no son de aquí, estos son de Murcia. Y a veces también tiene sandía y dice, esta no es de aquí, esta es de mi tierra, de Marruecos. Entonces te dice, ¿qué tal es? Dice, yo la he probado y es buena, pero yo te ofrezco garantía cuando ya esté la producción de aquí, de los campos que hay por aquí detrás, de esos que olían tanto a melón como se estaba diciendo. Y pues cuando he pasado más veces, ya os digo, siempre me llevo melones, igual alguna vez, siempre me regala uno. Y si compro más de 3 o de 4, me regala un melón y una sandía. Y dice, para ti. Digo, hombre, que se te va la ganancia. Y dice, esto tiene mucha ganancia, que eso viene del campo de atrás con una carretilla y lo descargan aquí y ahí no hay
ahí no hay coste. Siempre vamos a sacar mucho más con eso, que es la compra en proximidad. Yo a veces diría, joder, vendría me llevaría el coche lleno de melones y de sandías para repartir en Madrid, para decirle, mira, esto es un melón bueno y el precio que tiene es este. Y me dirían, no, me estás engañando. No, los que están engañando son los que nos los venden. Entonces, como os digo, paso muchas veces. A partir ya de la tercera semana de julio ya lo que te ofrece es el melón de allí de la tierra. El melón primero, ahí es donde van los melones, bueno, los del Corte Inglés, los que valen a 12 euros el melón y hasta 15 euros el melón, esos son los que salen de allí en esa tercera semana de julio. Entonces, como os digo, pues siempre suelo parar y muchas veces me voy fijando cuando voy por la carretera, pues claro, el ver a un montón de personas cargando los melones en lo que sería la pala de una excavadora para luego pasarlo a un contenedor, para ese contenedor subirlo en un tractor, pues es muy espectacular y es muy variopinto, con las camisas de colores y con la gente por allí inclinada cogiendo los melones y pasándolos a la pala o a la tolva o como lo que tenga preparado, el artilugio que tengan preparado para recogerlo, ¿no? Entonces eso llama mucho la atención. Pero ni todo, ahí ya empieza a ver. Os estoy hablando del punto kilométrico 150 y no sé 152 o 154. Me baila ahora el número. Y entonces lo que me suelo fijar es que ya empiezas a ver algunos viñedos, ves también algunos olivos, bastante extensión cada vez más, olivos en espaldera, de estos que ya se recoge todo con las batidoras y con las máquinas. Las batidoras son las que vibran y hacen caer la oliva, y luego ahí tiene el tractor lleva como una especie de manta, de goma, y eso lo va llevando a una tolva, le quita las hojitas, bueno, en fin, ya mucha sofisticación. Pero aún y todo, hay mucho terreno sin cultivar en berbecho o de terreno baldío. Y entonces le dije a Munir, al marroquí, dije, Munir, pero todavía con todo lo de los melones que hay por aquí, y le digo yo, ¿cómo hay tanto terreno todavía baldío? Y me dice, ya ves que queda todavía aquí terreno que se podían plantar más melones. Y me dice, ¿ya sabes tú de dónde viene la palabra baldío? Me dice el Munir. Y le digo, pues baldío pues le dije yo, pues vendrá de balde, de que no da nada. Y me dice, sí, pero es una palabra árabe. Y digo, hombre, y me dice, para nosotros es balid. Balid es el baldío vuestro, un campo que está balid, es un campo baldío. Y para nosotros es también una cosa sin valor. Cuando no tiene valor decimos balid. Si hay un mal melón, balid. Y ya me reí porque la expresión balid me dice, y también de balde viene de baldío, viene de que no vale nada. Y digo, pues es verdad, yo es que ni me habría imaginado que de balde o baldío viniera del árabe andalusí. En el fondo venía de luego me historia un poco, ¿no? Que viene de la palabra batil, del árabe batil, que también es pues nulo, inválido, caduco, perecedero, lo que no tiene, en el fondo lo que no tiene valor. Y ese balid se evolucionó a batil. Ese batil fue cambiando las letras, al final acabó en balde y en baldío. Y esa es un poco la explicación a la palabra baldío y a todo este mundo en el que me he metido de los melones de la Mancha tan recomendables, y de visitar esas comarcas magníficas llenas de historia, llenas de arte, y que iremos. Hemos recorrido algunas cosas con Andrés de Valdelvira y con sus increíbles iglesias y monumentos y puentes y ayuntamientos y almacenes de grano y bueno, que hay de todo, que hay siempre es un sitio para visitarlo y para recorrerlo. Y nos habíamos quedado en las nuevas fronteras y en el revisionismo que trajo todo. Bueno, vamos a ir por partes. Nos habíamos quedado en la barrera renana, la barrera
tenía dos vertientes implicando a tres estados que se interponían entre Francia, Holanda y Austria. El reino de Misia recibió la zona del Alto Gitelberg, Neuchâtel, no confundir con el Neuchâtel de América, y Valencín. Desde la vigilaba este terreno desde la frontera del Franco Condado. A Baviera se le... te he dicho el reino de Prusia recibió, fue el que recibió, no sé qué he dicho, Misia, no, Prusia, ahora me he dado cuenta que lo he dicho mal. A Baviera se le restituyeron los dominios del Alto Palatinado, formando una barrera entre Francia, Prusia y Austria. Y por último, los territorios del Elector de Colonia, que jugaban un papel estratégico entre Holanda, Países Bajos en posesión austríaca y Francia. En cualquier conflicto que pudiera surgir en estas zonas, los estados más débiles, como veis, acudirían a Gran Bretaña para obtener protección, permitiendo a un estado extracontinental intervenir en asuntos territoriales del continente. La segunda fase de la estrategia británica consistía en el control de las zonas de influencia marítima. Para ello, Gran Bretaña debía crear unos sistemas regionales capaces de mantener el equilibrio en aquellas zonas donde más riesgo había de poder ser alterado o quebrantado. Las zonas que Gran Bretaña debía controlar eran los estrechos daneses. Estos estrechos, que son los que ponen en contacto el Mar del Norte, creo que os situáis, la zona de Dinamarca, el Mar del Norte con el Mar Báltico. Desde esta zona, Gran Bretaña podía vigilar las acciones de Rusia, Finlandia y Suecia, y para lograrlo contaba con el apoyo del estado de Hannover, desde el que se dominaban las rutas del norte. Pero además, en 1711, Gran Bretaña firmó una alianza con el Reino de Dinamarca, cuya posesión más importante era Noruega. Desde estas posiciones podían mantener el equilibrio en el Báltico. El otro punto, sobre todo del control marítimo, era el estrecho de Gibraltar. Por el Tratado de Utrecht, Gran Bretaña se había apoderado de Gibraltar y de Menorca, que le permitían, por un lado, controlar el comercio con el Atlántico y con el Mediterráneo occidental, y por otro, teniendo como aliado desde 1704 a Portugal, tenía bajo control el comercio americano y la puerta abierta a la península en caso de una nueva confrontación internacional. Los estrechos de Sicilia y Messina, aunque Gran Bretaña no poseía directamente ningún control sobre la zona, sí lo tenía sobre Saboya, que por el Tratado de Utrecht había sido favorecida con la posesión española de Sicilia. Esto permitía a Gran Bretaña intervenir en caso de que Austria reclamara esta posesión. No obstante, esta situación no se sostuvo mucho tiempo. Sicilia y Nápoles siempre habían formado parte de una misma identidad política y cultural, y el hecho de haberlas separado en pro de los intereses británicos por el mantenimiento del equilibrio, entregándolas en dos estados diferentes, originó a corto plazo un conflicto que pondrá en peligro el equilibrio nacido de lo que era el Tratado de Utrecht. Este nuevo orden europeo, nacido de la paz tras la Guerra de Sucesión, se mantuvo en Europa hasta el Imperio Napoleónico. La ambición de Napoleón supuso una nueva crisis internacional que modificó la estructura europea y dio paso a nuevos actores internacionales no continentales como Estados Unidos de América. Sin embargo, el sistema de equilibrio de poder no fue la única consecuencia que se derivó de la firma de los tratados de Utrecht. Uno a uno, los estados que participaron en esta guerra sufrieron también sus consecuencias, que en mayor o menor medida modificaron la actuación internacional de todos ellos en lo que iba a ser ya la nueva sociedad internacional. Hasta el comienzo de la Guerra de Sucesión,
Holanda había sido el único estado capaz de hacer sombra a la preponderancia marítima de Gran Bretaña. Sin embargo, una vez concluida la guerra, Holanda desapareció del mapa comercial al verse privada de todos los privilegios de los que había gozado hasta entonces. Arruinada por la larga lucha que tuvo que mantener en sus propias fronteras para asegurar su supervivencia y muy mermada y debilitada su flota, se sumió en una larga decadencia de la que difícilmente se recuperó, pasando de ser una gran potencia a una potencia de tercer orden, en la nueva sociedad surgida de Utrecht. A Prusia, en cambio, la paz de Utrecht reservó un papel protagonista en el mantenimiento del equilibrio creado por Gran Bretaña. Prusia estaba destinada a ser una gran potencia mundial y a influir en el futuro de Europa. Nuevas potencias empezaron a surgir durante el siglo XVIII, a participar ya de la vida europea. Rusia también buscó un lugar preeminente en la zona del Báltico, rivalizando con Suecia. El Imperio turco vio cómo sus límites se empequeñecían por las ambiciones austríacas y cómo su supremacía en el Mediterráneo oriental dejaba paso al dominio británico, que con una flota muy superior protegía sus mercancías de los corsos con barcos de guerra. Italia fue dividida en pro de los intereses británicos, convirtiéndose en un hervidero de intrigas políticas a punto de estallar. Nuestro país no perdonó la pérdida de sus posesiones italianas y desde el mismo día de la firma de la Paz de Utrecht comenzó una política revisionista del tratado. Para nuestro país se derivaron otras consecuencias de carácter político y territorial. Por primera vez un rey español renunciaba al imperio heredado por todos los reyes desde Carlos V, pero además tuvo que aceptar la división de la corona de Aragón por su eje norte-sur. ¿Entendéis cómo estaba todavía presente todo lo que era la historia de los dos reinos, de Aragón y de Castilla? Menorca y las posesiones italianas fueron desmembradas de lo que era el resto del reino de Aragón: Cataluña, Aragón, Valencia y Menorca. En estos reinos tuvieron que entregarse definitivamente a la corona de Castilla al imponerse una nueva forma de administración, los tratados de la nueva planta, y la castellanización de la península comenzó tras la paz de Utrecht, o las paces de Utrecht. Una vez que nuestro país ha perdido todas sus posesiones en el continente europeo, tan dispersas y costosas para lo que era nuestra economía, empieza a centrarse en lo que fueron las reformas internas de la península y de las colonias atlánticas, produciéndose lo que se ha conocido como la atlantización de la monarquía. El Tratado de Utrecht había dejado a Europa y al Mediterráneo en un equilibrio que tendría éxito tanto en cuanto fuera aceptado por todos los estados implicados. Yo creo que esto se entiende bien. No obstante, nosotros fuimos los grandes perdedores de la guerra y no se resignó nuestro país a aceptar este tratado que tan humildemente se había despojado de sus reinos. Y a partir de 1714 será la primera en cuestionar la validez de los tratados de Utrecht, surgiendo nuevos puntos de enfrentamiento y de fricción entre nuestro país y el resto de Europa. ¿Cuál fue la política revisionista que a partir de ese año hace Felipe V? Bueno, los tratados de Utrecht habían zanjado la cuestión de la sucesión a la corona española, pero no habían asegurado la paz de Europa, como lo podéis entender. El Tratado de Utrecht quedó establecido bajo la fórmula del equilibrio de poder entre las tres grandes potencias,
Gran Bretaña, Austria y Francia. Sin embargo, nuevas potencias emergentes, Prusia y Rusia, y otras que habían perdido el poder como antiguas potencias, Holanda y España, jugarán también un papel importante en lo que es la Europa del siglo XVIII. El equilibrio europeo de este siglo se desarrolla en dos fases diferentes. De 1713 a 1740, en esta etapa predomina el pacifista Robert Walpole de Gran Bretaña y el cardenal Fleury de Francia, que utilizan la diplomacia como solución de los conflictos, aunque en algunos casos sea inevitable la confrontación bélica. Y desde 1740 hasta 1789 esta fase es de signo bélico y se caracteriza fundamentalmente por la oposición colonial entre Francia e Inglaterra y el dualismo alemán entre Austria y Prusia. Tres guerras tuvieron lugar en este periodo: la guerra de la sucesión a la corona austríaca, que va del año 1740 a 1748, la Guerra de los 7 Años, de 1756 a 1763, y la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, de 1776 a 1783. Las intervenciones de las potencias europeas en estos conflictos dibujó un sistema de alianzas muy peculiar. Los intereses particulares de cada estado, convertirían a estados enemigos en un conflicto, a aliados ocasionales en otro. Las alianzas no respondían a intereses comunes, sino más bien a intereses concretos en situaciones internacionales concretas. Los aliados ocasionales no tenían otro lazo de unión que el de una hostilidad común hacia un enemigo capaz de inspirar un temor suficiente para vencer las rivalidades que les oponían en la víspera y que opondrían de nuevo el día de mañana a los estados provisionalmente enemigos. La guerra de sucesión había dejado a nuestro país en una situación ruinosa. Lo que eran los recursos naturales no eran inagotables y la población estaba exhausta. El campo yerno baldío, acordáis que hemos empezado hablando de las tierras baldías, y la escasa industria arruinada. La flota comercial en su mayor parte hundida y la flota de guerra destruida. La solución para que nuestro país remontara su declive pasaba por conseguir una paz duradera. La reactivación de la economía por una parte y la reestructuración de su ejército y su flota por otra deberían ser los pilares para frenar la decadencia española. En este sentido, nuestro país se había convertido, desde el punto de vista militar, en una potencia de segundo orden. Sin embargo, esto no impidió que interviniera en los asuntos internacionales. A decir verdad, nuestro país siguió siendo en Europa una potencia en juego, cuya amistad se buscaba con necesidad y con ahínco algunas veces, más por las ventajas de tenerla por amiga que por el temor de enfrentarse a ella como enemiga. La política revisionista de Felipe V comenzó nada más a firmarse los tratados que le despojaron de su imperio continental y le privaron de la sucesión a la corona francesa. Si durante los años de la guerra el objetivo principal de la política de nuestro país había sido la consolidación y el establecimiento de Felipe V como rey y del imperio, parcialmente la política exterior de España del siglo XVIII persiguió una revisión de lo estipulado en Utrecht, con especial interés en la recuperación de Italia, de Gibraltar y de Menorca, y redentismo mediterráneo y la recuperación del control comercial de las Indias. Durante el reinado de Felipe V, los instrumentos que utilizaron sus ministros para conseguir estos objetivos fueron indistintamente diplomáticos y bélicos.
Podemos distinguir dos fases, por decirlo así, diferentes. El revisionismo, la franca rebeldía contra los tratados de Utrecht, y que son los representados por Alberoni y Riperdà entre 1717 y 1728, y el realismo de Patiño, quien entre 1728 y 1740 sentó las bases para el logro de las reivindicaciones, la consecución de las reivindicaciones mediterráneas, mientras integraba a nuestro país en el sistema de equilibrio continental y afrontaba el peligro que para la seguridad de las Indias representaba la hegemonía marítima de Inglaterra. Varios acontecimientos inesperados nacionales e internacionales crearon una situación favorable para nuestros objetivos exteriores. Las 3 muertes que se produjeron en los 2 años siguientes al Tratado de Utrecht influyeron definitivamente en las relaciones y negocios pendientes y interdependientes entre todos los estados de Europa. Y hasta aquí nos ha traído hoy Nuevas Fronteras y el Revisionismo. Historia con Sentido, Juan Carlos González, un día más, encantado de haberos podido acercar una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast